quisiera titular el mensaje la piedra viva. Y espero que tengan sus copias de la palabra de Dios abierta en el libro de 1 de Pedro, capítulo 2. Amén. Ok. No lo vamos a leer en este momento, pero quisiera solo comenzar diciendo, nosotros podemos construir muchas cosas. Es cierto, ¿no? Pero trabajamos en vano cuando intentamos construir una familia o una iglesia con nuestras propias fuerzas y sabiduría. La iglesia, mis queridos hermanos, no crece por nada que hagan los pastores o los miembros. Eso no es decir que no debemos evangelizar, que no debemos predicar o hacer eventos para alcanzar a los perdidos. Pero el Salmo 127, versículo 1 al 12 dice algo muy importante acerca del crecimiento de la iglesia. Si el Señor no edifica la iglesia, en vano se esfuerzan los aveniles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Mi querido hermanos, el Señor construye la iglesia. En Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús dice estas palabras fuertes. Él le dijo a Pedro, pero hablando en un cierto aspecto, dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. No, escuchen lo que Jesús dice. Él dice, sobre esta piedra edificará mi iglesia. Jesús no dijo, yo construiré tu iglesia. Y Jesús no dijo, tú edificarás mi iglesia. La iglesia pertenece al Señor. Solo Él construye la iglesia. Pero ¿cómo construye el Señor su iglesia? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 5, y lo voy a estar leyendo en la versión de la Biblia de las Américas. Sus versiones serán un poco similares o diferentes, pero así dice la palabra de Dios. Y viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, los cristianos estaban esparcidos por todo el territorio romano y ellos se enfrentaban a una creciente discriminación religiosa. Pronto se convertiría en persecución genocida cuando el emperador Nerón decidió eliminar el cristianismo del imperio romano por completo. Como pueden ver, fue un tiempo muy difícil para los cristianos en esa época. Pero el apóstol Pedro escribió esta carta para llamar a la iglesia a vivir en esperanza en una sociedad difícil y complicada. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4 al 10, marca una transición de la conducta de los santos a la comunión de los santos. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3, Pedro ordena a los cristianos a crecer cambiando sus caminos y actitudes. Y la base de la madurez cristiana es como somos parte de la iglesia que el Señor está edificando para su gloria. Cada uno de nosotros necesitamos madurar. Hay que madurar. Pero te conviertes en un cristiano maduro como parte de la iglesia que el Señor construye. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4 en 5, enseña verdades fundamentales sobre cómo el Señor edifica su iglesia. Y quiero que primeramente vean la manera en que el Señor edifica la iglesia. Nuestra relación con Dios debe ser central en todo lo que hacemos. ¿Y cuántos dirían amén? Dios debe ser el centro de todo lo que hacemos. Nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. En Hebreos capítulo 7, versículo 25, el autor dice, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se
acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Debes venir a Jesús para ser salvo. Pero no es un llamado a la salvación cuando Pedro habla a venir a Él. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1, Pedro describe a los recipientes de esta carta como a los elegidos. Ya significa que han sido ¿qué? Salvados. También vemos en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 3, Pedro asume que sus lectores ahora han probado lo bueno que es el Señor. El salmista dice pruebe, pero Pedro dice ya han probado lo bueno que es el Señor. El versículo 4 es un llamado a la comunión, no un llamado a la conversión. El Señor construye a la iglesia cuando vienes a Él. Ser salvo es haber probado la bondad del Señor, y este sabor salvador de la bondad divina aumenta tu apetito espiritual. ¿Cómo disfrutamos más de la bondad del Señor? El versículo 4 lo dice, viniendo a Él. Everett Harrison señala, ninguna otra fe puede reclamar un fundador vivo que haya pasado por la muerte y haya ascendido a una estación triunfante a la diestra de Dios para estar continuamente disponible para la comunión inmediata de cada uno que confía en Él. Nuestro Señor Jesucristo es totalmente que cualquier otra religión. Nuestro Señor Jesucristo venció la muerte. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice, ven a mí. Yo soy la vida, yo soy la verdad y yo soy el camino. Los que viven por este mundo no son nada sin Cristo, pero los santos son menos que nada sin Cristo. Venimos a Él porque Él es nuestro Salvador. Sin embargo, también venimos a Él porque Él es nuestro sustentador. Debemos venir a Cristo repetidamente. Acudimos a Él por todo lo que necesitamos. Venimos a Él porque Él es todo lo que necesitamos. Y como Cristo es suficiente, construimos nuestra vida sobre Él. Note que Pedro dice, y viniendo a Él como una piedra viva. Eso es un oxímoron. No sé cómo decir eso en español, un oxímoron. Un oxímoron. ¿Cómo puede una piedra tener vida? Piénsalo. Pero la discordia del término debería llamar nuestra atención. Que Cristo sea piedra significa que Él es el fundamento sólido para edificar nuestras vidas. Como afirma Pedro en el versículo 6, Él es la piedra angular de la iglesia. Los edificios antiguos eran edificios de piedras. La construcción comenzó cortando una piedra angular. Luego se cortaron el resto de las piedras para alinearlas con la piedra angular. Y cuando construyes una casa o un edificio, al igual con nuestra vida, las cosas más importantes es la ¿qué? La fundación. Jesucristo es el único fundamento sólido para el tiempo y la eternidad. Él es la roca angular. Así podrás confiar en Él. Y el que cree en Él, mi querido hermano, no se avergonzará. Para creer en Cristo, debo dejar de lado mis obras como medio de mi salvación. No debo confiar en mí mismo ni en lo que hago para acercarme a Dios. En cambio, descansamos eternamente en quien Cristo es y lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él murió por nosotros y Él compró nuestra salvación. Él es la roca vida. Si nosotros como iglesia no mantenemos a Dios en el centro al acudir continuamente a Cristo en todo lo que hacemos, entonces nuestras prioridades están equivocadas.
Cristo debe ser el centro de todo lo que hacemos y Cristo debe ser el fundación en donde construimos nuestras vidas y todo lo que hacemos. Estamos construyendo una obra. Si construimos una obra en la arena, no durará. Sin embargo, si construimos nuestra vida sobre Cristo, será para la vida eterna. Sin embargo, debemos edificar nuestras vidas sobre Cristo. Pero Cristo no solo es la piedra con la que se puede construir todo en la vida. Él es una piedra viva. Él vive en el sentido que Él murió por nuestros pecados, pero resucitó de entre los muertos, triunfante sobre el pecado, la muerte y el infierno. Romanos capítulo 6, versículo 9 lo dice así: pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a ¿qué? Nuestro Señor Jesucristo murió una vez y eso es la única vez que morirá. Él no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Nuestro Señor resucitó y vivo está la roca. Jesús es la piedra viva. Él es vida y Él da vida. Él es el autor y dador de la vida, no solo física, sino espiritual. Esta segunda vida es únicamente para aquellos que creen en la roca. Que Él está vivo significa que el cristianismo no es una religión que se somete a rituales de muertos. Es una relación con el Señor vivo del universo. Venimos a Él y tenemos comunión con Él diariamente y construimos nuestras vidas sobre Él. Sin embargo, el versículo 4 da una advertencia también. Llama a Jesús como una piedra viva, desechada por los hombres. Desechada significa desaprobación después de la prueba. Una cosa es ser rechazado sin consideración, otra cosa es que te rechazan después del debido proceso. El ministerio de Jesucristo, mi querido hermano, era válido plenamente su verdadera identidad. Con ver todo lo que hizo Jesucristo en su ministerio, levantar a los muertos, sanar a los enfermos, curar a los ciegos, hacer todos estos milagros, era suficiente evidencia para decir que Cristo es Señor. Pero aunque Cristo hizo tantos milagros en su ministerio, habían personas que vieron, pero rechazaron a la roca. Sin embargo, en Juan capítulo 1, versículo 11, dice que Jesús vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. En Hechos capítulo 2, versículo 23, Lucas dice, o Pedro declaró, que este fue entregado según el determinado propósito y él previó conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Jesús fue la piedra viva que los hombres rechazaron. Y oh, qué triste es para los hombres rechazar al Dios vivo. Ay de vosotros que desprecian construir vuestras vidas sobre esta piedra viva. Escuche lo que dice Pedro en el versículo 7 al 8 de nuestro texto. Él dice, este precioso valor es, pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ellos están también destinados. Edificar tu vida sobre cualquier otro material en la vida, excepto la piedra viva, es edificar tu vida sobre destrucción en ruina. Rechazar a Cristo es rechazar la vida eterna. Nada bueno te puede esperar sin Cristo. Lo que te espera es la vida de la muerte, la vida de sufrimiento. Este es algo importante a entender. Rechazar a Cristo
es rechazar la vida eterna, pero tengan en cuenta que cada persona tiene una opción: creer o rechazar. Y la decisión que tomas tiene consecuencias eternas. Sin embargo, el versículo 4 describe a Cristo como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Este versículo informa dos puntos de vista de Cristo. Los hombres pueden rechazar a Cristo, pero el veredicto humano sobre Cristo es anulado por el Tribunal Supremo de Autoridad Divina. En los ojos de Dios, o a los ojos de Dios, Cristo es elegido y precioso. El Padre no puede rechazar a su Hijo, porque Él es la roca viva. Él es el elegido. Elegido contrasta directamente con rechazado. Aunque la humanidad lo rechaza, el creador del universo lo eligió. Dios puso la roca indicada en manos de los constructores, pero ellos lo rechazaron, construyendo erróneamente a su manera. Pero sin embargo, la piedra rechazada, elegida por el arquitecto, fue fundamental para su edificio. Dios eligió a Cristo y Dios nos ha elegido a nosotros también. Asimismo, Cristo es precioso a los ojos de Dios. Y es un gran honor, un gran reconocimiento y un valor extremadamente alto. La resurrección de Cristo prueba que Dios lo eligió. Y la exaltación de Cristo demuestra que es precioso para Dios. En Mateo capítulo 3, versículo 17, Dios el Padre alaba o Él exalta al Hijo en su bautismo. Y el Padre le dice a su Hijo: este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con Él. ¿Cómo van las cosas con usted y el Señor Jesucristo? No lo rechaces. Elíjalo como tu Señor y Salvador. Hónralo como más precioso, hónralo con más preciada que cualquier otra cosa. Pero también podemos ver el propósito por el cual el Señor edifica la iglesia. Warren Wiersbe cuenta la historia de un contratista que construyó una casa y la construcción del primer piso se desarrolló sin problemas. Todo fue bien. Pero cuando empezaron en el segundo piso, tuvieron muchos problemas y descubrieron la razón de las complicaciones. Ellos estaban trabajando con dos conjuntos diferentes de planos. Y una vez que desecharon del plan antiguo, todo salió bien. Con demasiadas frecuencias, los cristianos también hacen la misma cosa. Traten de edificar a la iglesia, pero siguen planes equivocados. Pero no podemos seguir nuestros planes para construir la iglesia. Que tenemos que desechar los planes viejos y seguir los planes de Cristo. Hay una inevitable falta de unidad, éxito, realización, porque no se puede construir juntos con planes contradictorios. En demasiados casos, así es la situación en la iglesia. No es así como debería ser la iglesia. El Señor es el dueño de la iglesia. Y cada persona aquí debe dejar su plan y seguir el plan de Dios. El Señor construye su iglesia y el Señor dirige la iglesia. En el versículo 5, Pedro usa dos metáforas para describir el propósito de la iglesia. El versículo 5 declara: también vosotros como piedras vivas. Escuchen lo que dice. El Señor Jesucristo es la piedra ¿qué? Viva. Y los cristianos también reciben vida de Él. Por la fe en el Salvador resucitados, nos convertimos en piedras vivas. Los cristianos reciben vida de Él. Por la fe en el Señor resucitados, nos convertimos en piedras. La vida de Cristo es la vida de la iglesia. Colosenses capítulo 3, versículo 3 al 4 dice: pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios.
Y cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifiesta, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Esta es la gracia transformadora del Señor Jesucristo. Un día tú y yo éramos rocas muertas y Cristo cambió nuestras vidas en vida. Él es una piedra viva que se reproduce en quienes creen en Él. Sos piedras vivas en Cristo. Pero el cristianismo no es una sociedad de mejorar del viejo Adán. Si eres lo que siempre has sido, no eres un cristiano. Escuchen muy bien. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 lo dice bien. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. La psicología quiere mejorarte. Cristo quiere cambiarte. Esto es importante entender, porque los cristianos son piedras vivas. Y este es el único lugar en el Nuevo Testamento que describe a los cristianos de esta manera. Es una declaración sobre nuestra relación con Cristo. Es una declaración sobre nuestra relación con la iglesia. El versículo 5 dice, también vosotros como piedras vivas, ¿quién nos da vida? Cristo. Sed edificados como casa espiritual. Las piedras vivas no son piedras sueltas que se encuentran separadas. Piedras vivas se construyen sobre la piedra viva con otras piedras vivas para construir una casa. No sé si me escucharon. Las piedras vivas se construyen sobre la piedra viva que es Cristo, pero también con otras piedras vivas que somos nosotros para construir una casa. ¿Por qué la iglesia? La iglesia es la casa. Pero Pedro dice que es imposible cumplir el propósito de Dios para tu vida como cristiano fuera de la comunión de los santos. El erudito bíblico C.E.B. Greenfield describe el cristiano independiente, que sería cristiano, pero es demasiado superior para pertenecer a la iglesia visible sobre la tierra. En una de sus formas es simplemente una contradicción en los términos. Hay personas que dicen que no tengo que ir a la iglesia para ser cristiano. Y es cierto, no tienes que ir a la iglesia para ser un cristiano, pero debes de congregar y debes trabajar con otros cristianos porque pertenecemos a la familia de Dios. William Barclay cuenta una famosa historia de Esparta. No sé si han visto la película 300, pero es una de mis películas favoritas. Un rey espartano se jactaba ante un monarca visitante de las murallas de Esparta. El monarca visitante miró a su alrededor y vio en la ciudad de Esparta que no había murallas. Y le dijo al rey espartano, ¿dónde están los muros de los que tanto te jactas? Y su anfitrión señaló a su guardaespaldas de magníficas tropas y él dijo, estos son los muros de Esparta. Cada hombre es un ladrillo. Mi querido hermano y hermana, no estás edificado sobre la piedra viva si no estás edificado con otras piedras vivas. Estar edificado es construir tu vida sobre Cristo, también significa que tienes que estar con otros ladrillos, estar con otras piedras. ¿Cómo se edifica una casa? ¿Solo con 2 piedras? ¿Solo con 2 ladrillos? Con varios ladrillos. Y cada uno de nosotros somos un ladrillo para construir la casa de Dios. Sin embargo, el Señor no está construyendo una casa común. Es una casa espiritual para habitar en Él. Note que los edificios de las iglesias a menudo tienen carteles que los identifica como edificios de iglesias. Pero mi querido hermano, la iglesia no es un edificio. Es el pueblo de Dios en Cristo. La iglesia no es el lugar al que vas, es lo que eres. Tú y yo somos parte de la iglesia de Dios.
Fuiste hecho piedra viva por la piedra viva para unirte a otras piedras vivas para construir una casa para Dios. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22 dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino ciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Versículo 22, en él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. El Señor habita en cada creyente y este regalo personal es para el beneficio corporativo. Somos piedras vivas que estamos construidos sobre una casa espiritual para la gloria de Dios. Pero a la mitad del versículo 5, Pedro cambia las metáforas y él dice que somos piedras vivas que se construyen como casa espiritual, pero luego él dice que somos santos sacerdocio, que ofrece sacrificios espirituales a Dios. La iglesia son las piedras que construye el templo y también la iglesia es el sacerdote que sirve o que hace sacrificios en el templo. El versículo 5 es uno de los dos lugares en el Nuevo Testamento donde los cristianos se les llama sacerdotes. El otro lugar está en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9. En el Antiguo Testamento solo los sacerdotes podrían acercarse a Dios ofreciendo sacrificios e incensos en su altar. Solo el sumo sacerdote, y eso solo una vez al año, podía entrar al lugar santísimo para expiación por el pueblo. El culto de los israelitas estaba mediado por el sacerdote. Solo los sacerdotes ungidos tenían acceso directo a Dios. Pero en el Nuevo Testamento enseña el sacerdocio de todos los creyentes. Cada creyente, mi querido hermano, es un sacerdote ante Dios para sí mismo y para todos los demás creyentes. Tengan en cuenta que el llamado al sacerdocio no es solo para unos pocos seleccionados. Tengan en cuenta que cada persona que ha entregado su vida a Cristo Jesús es considerado un sacerdote en el templo de Dios. No escucho tanto aménes, porque yo creo que muchas personas no quieren ser sacerdotes. Pero es importante entender, este llamado es para todos los que la piedra viva ha salvado. Y si Cristo ha salvado tu vida, tú eres ahora un instrumento en el reino de Dios. Todos somos sacerdotes por medio del Señor Jesucristo, nuestro mediador. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 lo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y Jesucristo es ese mediador entre Dios y el hombre. Ahora, mis queridos hermanos, los incrédulos no tienen acceso a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 12 lo dice muy bien. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero a través de la sangre de Cristo tenemos una nueva posición ante Él. Ya no tenemos que estar separados de Él. Romanos capítulo 5, versículo 2 dice, también por medio de Él, mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Tú y yo tenemos acceso al Señor Jesucristo en cualquier tiempo, en cualquier hora, en cualquier día, en cualquier circunstancia. Y no tienes que ir corriendo a la iglesia. Y no tienes que llamar al pastor en la media de la noche. Tú misma puedes rodearte y hablar con el Señor Jesucristo. Él es tu mediador. Dado que todos los que viven a Cristo son ahora un sacerdocio santo,
capaces continuamente de acercarse a la presencia misma de Dios y ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios a través de Jesucristo, ya no puede haber un sacerdocio exclusivo con pretensos de acceso especial a Dios, o privilegios especiales en la adoración, o comunión con Dios. Mira, mi querido hermano, yo he escuchado muchos profetas y apóstoles que dicen, tengo revelación divina y todo eso. Aléjate de esa basura. Aléjate, porque ya no hay diferencia en tú y en ellos. Cada uno de nosotros tenemos esta conexión con el Dios vivo. Todo cristiano puede ahora acercarse con confianza al trono de la gracia. Y la adoración colectiva entre cristianos siempre debe ser una entrada maravillosa en la presencia misma de Dios. El sacerdocio no solo se trata de acceso espiritual, sino también un deber espiritual. En el versículo 5 dice, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Los sacrificios espirituales no son sacrificios de animales. No son sacrificios ofrecidos para asegurar el perdón del pecado. Solo hay un sacrificio que proporciona la salvación y eso es Jesucristo. Y Él ya fue entregado. Él ya perdonó nuestros pecados. Tú y yo no tenemos que traer un animal a pedir perdón por nuestros pecados. Cristo fue el último cordero, el cordero suficiente a pagar tus pecados ayer, hoy y mañana. No necesitamos sacerdotes para ofrecer sacrificios por nuestros pecados. Somos un sacerdocio santo que ofrece sacrificios espirituales por lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Primero de Pedro capítulo 2 versículos 9 al 10 dice, pero ustedes son descendencias escogidas, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya lo han recibido. ¿Qué sacrificios espirituales ofrecemos a Dios? Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Mi querido hermanos, Dios te quiere a ti antes que tu tiempo, tus talentos o tus tesoros. Dios te quiere a ti completo. ¿Trabajas con nuestros jóvenes? ¿Eres un ujier? ¿Llamas o llevas comida a los enfermos? ¿Das dinero? ¿Cantas, oras, diriges un estudio bíblico? ¿Das consejería? Todo lo que hagas debe ser hecho como un sacrificio a Cristo. Debes hacerte la pregunta, Señor, ¿te agrada lo que yo hago? Tu motivo no es el reconocimiento humano, sino la gratitud al Señor. Y muchas personas a veces quieren servir para ser exaltado. Pero hay que tener mucho cuidado a aquel que se exalta a sí mismo, porque no hay nada que Dios castiga más rápido que el orgullo. Pero no hay nada que Dios recompensa que un corazón humilde. Y esto es importante entender. Un sacrificio no tiene sentido si no es aceptable para Dios. Solo estás perdiendo tu tiempo. Nuestros sacrificios espirituales solo son aceptables para Dios si son a través de Jesucristo y para su gloria y para su honra. Debe ser por Cristo, para Cristo y acerca de Cristo todo lo que hacemos. Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice, así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Yo les pediré a cada uno de ustedes que examinen sus prioridades. En primer lugar,
¿Ha crecido usted verdaderamente en Cristo como su Salvador y como su Señor? ¿Son Él y su muerte en la cruz preciosa para usted? Si es así, ¿es Cristo el centro de su vida? ¿Está viniendo continuamente a Él y edificando su vida sobre Él? ¿Estás ofreciendo tu vida como sacrificio espiritual a Él? ¿Estás buscando ser edificado con su pueblo o solo asistes a la iglesia por asistir a la iglesia? Esas son nuestras prioridades como pueblo de Dios que hemos recibido su misericordia. Mis queridos hermanos, Cristo construye su iglesia y Cristo entregó a su Hijo por un pueblo limpio y santo. Nuestro Señor Jesucristo regresará por una iglesia que está lista y preparado. La pregunta es, ¿estás tú listo y preparado? Hoy en esta noche, antes de tomar la cena del Señor, quisiera que solo tengamos un tiempo a reflexionar y meditar sobre lo que hemos escuchado. ¿Estamos creciendo verdaderamente en la madurez? ¿Es Cristo precioso para nosotros? ¿Estamos construyendo nuestras vidas sobre Él? ¿O estás construyendo tu vida sobre cosas de este mundo? Y si hoy en esta noche has puesto tu prioridad en otras cosas, hoy es la noche para solo pedirle a Él perdón. Hoy es la noche solo buscar su rostro y solo decirle, Padre, perdóname. Perdóname, Señor, si he construido mi vida sobre otras cosas. O quizás hoy en esta noche tú sí has dado tu vida, le estás siguiendo a Cristo, pero no estás siendo parte del cuerpo de Cristo. No estás teniendo compañerismo. No has perdonado a un hermano o una hermana que te ha hecho mal. Hoy es la noche también a pedirle perdón. No se olvide que le pertenecemos a Cristo y somos una familia comprado por sangre. Por lo cual no hay lugar aquí para no perdonar. Si Cristo Jesús te perdonó, ¿quién eres tú para no perdonar? Hoy en esta noche le ruego que medite y piense y comience a hablar con el Señor, tu Creador, y pídele perdón si has faltado en una forma u otra. No para que te sientas mejor, pero para que Cristo sea glorificado en todo lo que hacemos. Padre, te damos gracias. Primeramente porque tú eres Dios y te exaltamos y reconocemos tu grandeza. Y al mismo tiempo, Padre, sabemos que tú eres la piedra que no mueve. Tú eres la roca sólida. Tú eres la fundación que cada persona debe establecer su vida sobre. Tú eres la roca vida. Y damos gracias, Señor, porque tú un día, miles de años atrás, viniste a este mundo y entregaste tu vida en aquella cruz, el Calvario, donde derramaste tu sangre, donde derramaste tu cuerpo, donde entregaste tu cuerpo por nosotros, para perdonar nuestros pecados y hacer la voluntad del Padre,
para redimir, para restablecer nuestra comunión con Dios, para santificarnos, para hacernos pertenecer en tu familia. Cuando nosotros éramos extranjeros y huérfanos, por medio de tu sangre, tú ahora nos has dado un propósito y ahora somos ciudadanos y hijos y hijas del gran Rey. Señor, tú diste tu vida para que nosotros pudiéramos tener vida. Y qué gran privilegio es ser parte de tu reino. Qué privilegio es poder construir nuestra vida sobre la roca viva. Y por lo cual tú eres la roca viva, ahora nosotros somos rocas vivas. Y ayúdanos, Padre, a ser una iglesia que construye sobre uno al otro, pero que está construido sobre ti. Ayúdanos a ser una iglesia que demuestre tu amor al prójimo, el amor a nuestro hermano, para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Ayúdanos a reconocer, Padre, que lo que hacemos no se trata de nosotros, se trata de tu reino. Y cada hermano que ha entregado su vida a Cristo es parte de ese reino también. Ayúdanos a amar como tú nos has amado. Ayúdanos a cuidar como tú nos has cuidado. Ayúdanos a perdonar como tú nos has perdonado. Ayúdanos a servir como tú has servido. Ayúdanos a ministrar como tú ministrabas. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú, para que tu nombre sea exaltado. Y te doy gracias, Señor, porque ahora somos parte de tu familia. Y te ruego, Señor, en esta noche, que nuestros corazones puedan estar agradecidos ante ti, porque tú nos cambiaste y tú nos transformaste y tú nos diste vida. Y en tu nombre oramos, amén. Amén. Voy a pedir a los que van a repartir la cena del Señor si pueden pasar. Y mientras que ellos están llegando aquí al frente, voy a pedir si el pueblo de Dios, si nos podemos poner de pie.